Hola, pues hoy vamos a hacer a Beetlejuice. Voy a hacerlo, no sé si este tono o un poquito más brillante. Este, este verde para el cabello. El carne para las manos, el blanco para la cabeza y lo que es el traje y el negro también para la corbata. Estoy pensando si el trajecito se lo hago con las líneas con fieltro o coserlas, pero estoy pensando hacerlas así diferente. Espero que me salga. Este, Vamos a utilizar estambre angorita y voy a utilizar gancho del número 3. Este es abuelita, es que no tengo angorito en carne, color carne. Pero vamos a comenzar, ¿sale? Ok, voy a comenzar con los brazos. Entonces, vamos a hacer 2 cadenas o un anillo mágico y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos, ¿ok? Ay, orando torpe. Una, hoy, dos, espérenme que no lo agarré bien. Ahí está, dos, tres, cuatro, 5 y 6, ¿ok? Y cierro la vuelta. Cada vuelta la voy a subir con una cadena por si se me olvida. Entonces, en la segunda vuelta voy a hacer 6 aumentos, uno en cada punto. Y me va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 a la 6 voy a hacer punto por punto. Tejo punto por punto, son 12 puntos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer esto. Cambio de color. Cambio a color blanco y voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución. 3 veces. Y me va a dar un total de 9 puntos. 1, 2 y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 a la 15 es punto por punto. No hay pierde. ¿Ok? Punto por punto. Y yo creo que sí voy a coser todo lo que es negro. Porque sí va a ser más fácil coserlo que hacer fieltro. Y que no se vea burdo. Entonces, lo tejo de la 8 a la 15 y regreso. Vayan rellenando para que no les cueste trabajo. Ok, ahora de la vuelta 8 voy a cambiar el color. Miren, hice el amarre sin cortar el blanco. ¿Por qué? Voy a hacer esto. Agarro el negro y tejo punto por punto. ¿Ok? Vamos a intercalar los colores, el negro y el blanco. Entonces son 9 puntos bajos en color negro. Subimos y cambiamos el color. Miren. Esta es la vuelta 8. Y cierro. ¿Ok? Luego, como no corté el blanco, voy a hacer esto. Agarro el hilo blanco y subo con una cadena. Y hago punto por punto, 9 puntos bajos. Y así. Así lo voy a hacer sucesivamente
hasta llegar a la vuelta 15. ¿Ok? Punto por punto. Y luego ya decido cambiar el color a la siguiente vuelta. ¿Ok? Vean. Quedó así. Entonces, ahora cambio el negro. Y voy en la vuelta 10. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso hasta la vuelta 15. En la vuelta 14 voy a cortar el negro. Y voy a hacer el amarre. Todavía no corto el blanco, ¿eh? Entonces, hago el amarre con el negro. Y sigo tejiendo la última vuelta con color blanco. ¿Ok? Y así ya queda. Hago el remate en la última vuelta con el blanco. Y vean. Sí es un poco enredado, pero así queda. Ahí está. Así quedaron los dos bracitos. Es que quería hacer el saquito aparte, pero creo que no va a funcionar. Entonces, lo que voy a hacer, voy a tratar de que quede el saquito, pero nada más hacer lo que es de en medio. Pero ahorita eso lo vemos. Entonces ya hice los dos bracitos y vamos a comenzar con las piernas. Para las piernas voy a comenzar con el color negro. Entonces hago un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. Jalo. Y luego subo con una cadena y en la segunda vuelta hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos. Me va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. Lo hago 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 5 vamos a tejer punto por punto, pero tomando la cadena, la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Entonces son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. Ay, nos moví. De la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? No hay pierde, 24 puntos en cada vuelta. Los ruidos que escuchan son de mi perrita que está soñando. Entonces, sé que lo digo muy seguido, pero es que sí hace ruidos muy raros. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 voy a subir con una cadena y empiezo a hacer 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5,
y 6. Y vamos a tejer 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cierro la vuelta. Ahí está. Y cierro la vuelta. En la número 9, en la vuelta 9, vamos a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. Lo voy a hacer 3 veces y me va a dar un total de, espérenme, de 19 puntos. Espérenme, que ya me perdí. A ver. De 18 puntos. Ah, no, 15 puntos, perdónenme. De 15 puntos. En la anterior fueron 18, en esta fueron 15. ¿Ok? Entonces lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución y regreso. En la vuelta 10 y 11 voy a hacer punto por punto. Ya rellené la patita. Vean. Para que no me cueste tanto trabajo. Entonces, en la vuelta 10 y 11 voy a tejer punto por punto, 15 puntos en cada vuelta y cada vuelta la voy a subir con una cadena, ¿ok? Entonces, lo tejo y regreso. En la vuelta 12 voy a cambiar de color, a color blanco. Vamos a empezar el pantalón y entonces vamos a tejer de la vuelta 12 a la 18 punto por punto. No hay pierde. 15 puntos bajos en cada vuelta. Aquí lo voy a hacer así para después coser lo negro, pero creo que debe hacerlo más sencillo. Tratarlo de coser después las líneas. Entonces, tejo de la 12 a la 18 punto por punto. Si se van a adelantar a hacer la segunda piernita, no la rematen, porfa. No vayan a rematar la segunda pierna. Y seguimos tejiendo. ¿Ok? Ok, ya quedó. Entonces, ahora vamos a hacer otra piernita, pero no rematen. Vamos a unirlas, pero no rematen la segunda. La estoy haciendo largo esto porque es como un botín. Él lleva botines. Entonces, lo voy a dejar así. Tejo la otra piernita sin rematar y regreso. Ok. Ahora, ya que terminamos las dos piernitas, vamos a unir. Voy a hacer una cadena y hago 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hago 3 cadenas, 2, 3, y hago la piernita, la centro y clavo. Entonces son 15 puntos bajos. ¿Ok? Ahí va. Los invito a que se suscriban, que me regalen una manita arriba y un comentario. Es muy importante para que siga creciendo el canal y YouTube me recomiende. Ojalá me pudieran ayudar con eso.
me gustaría llegar a más suscriptores. Tejo los 3 puntos de las 3 cadenas. 2, 3. Ahí está. Y luego 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Esta es la vuelta 19. Y vean, ya unimos. En la vuelta 20 vamos a hacer punto por punto. Vamos a empezar con 10 puntos bajos. Y luego hago los 3 puntos bajos de las 3 cadenas. Ahí va. Aquí están los 10 y luego van 1, 2 y 3. Y luego vamos a tejer 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y luego van 3 puntos bajos, 2, 3 y luego 5. A ver si me salió, si no me brinqué uno. 2, 3, 4 y 5, ¿no? Sí, quedó así. Y cierro la vuelta. ¿Ok? En total me salieron 36 puntos bajos en la vuelta 20. Vamos a tejer la 21 y 22, punto por punto, 36 puntos bajos y regreso. ¿Ok? En la vuelta 23 voy a hacer esto. 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. Lo hago 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. 3, 4 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, la vuelta 24 y 25 son punto por punto. 30 puntos en cada vuelta, no hay pierde. Lo tejo y regreso. ¿Ok? El ruido que oyen es de mi chaparrita, está revolcándose. ¿Ok?